Muy buenas noches, familia y amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de el bautizarnos. Y realmente debemos de bautizarnos a la edad de 30 años, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta es una afirmación que hacen nuestros hermanitos separados. Hay que bautizarnos de adultos, pues Jesucristo se bautizó a los 20 años y aquí pues pierde validez el bautismo de niños. Esto es lo que los hermanitos separados pues afirman, pero ahora vamos a ver realmente si esto es cierto o es mentira. Bueno, San Juan Bautista no administraba el sacramento del bautismo. Esto lo vamos a dejar claro. No era un sacramento, pues la redención no estaba hecha. Jesucristo no había hecho pues el sacrificio de expiación en la cruz. Y tampoco el Espíritu Santo no había descendido aún. Por lo tanto, Jesús no recibió el sacramento del bautismo. Entre otras cosas también porque Jesucristo no lo necesitaba. Jesucristo pues era Dios. Entonces, ¿qué hacía pues San Juan Bautista? Había una diferencia enorme entre lo que Juan estaba haciendo, vamos a aclararlo, y lo que el Mesías iba a hacer. Todo lo que Juan Bautista podía hacer era administrar una señal, porque Juan Bautista era pues el que venía a preparar el camino del Señor por medio pues del agua. Esta era la señal, pero solo el Cristo es el que iba a dar el Espíritu Santo para realizar el bautismo para perdón de pecados y entrar a la nueva alianza. Esto es muy importante saberlo porque pues en lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento era necesaria la circuncisión para volver a formar parte, para pasar a formar parte de lo que era la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Eso era pues una señal, la circuncisión. Ahora bien, San Juan estaba realizando un acto conocido por los judíos. Recordemos que pues Jesucristo era judío. Y San Juan estaba haciendo pues un ritual judío conocido como Tevilá, que era pues la inmersión de todo el cuerpo en un milkeb, o lugar donde se conecta el agua, y este rito se realizaba en la conversión de un prosélito a lo que era la religión judía. Jesús entró en el agua porque su vida iba a sufrir una conversión, iba a salir de lo que era la vida privada a su predicación mesiánica. O sea, pues iba a salir de lo privado a lo público. Sabemos que cuando Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles, pues como nos dice Marcos 3:13, dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesucristo no llamó a muchos hombres, únicamente llamó a 12 hombres. Ninguna era mujer. Esto es muy importante saberlo, que ninguna de lo que formó la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo, nos dice Marcos 3:13, subió al cielo, al monte y llamó a los que él quiso. Toda la voluntad de Cristo fue fundar una iglesia y formar así su ministerio apostólico. Entonces, también Jesús recibió el bautismo de Juan porque Jesús es nuestro sumo sacerdote en esta alianza. O sea, en lo que es la nueva alianza, sabemos de que para entrar a la nueva alianza, perdón que me están llamando, para pasar a formar parte de la nueva alianza, es menester pues el bautismo. La iglesia nos incorpora a lo que es la nueva alianza, o sea, a lo que es la vida cristiana. Por el bautismo nosotros pasamos a formar lo que es el... Me siguen llamando, perdón que me están llamando. Perdón, que ahí me están llamando, disculpen por me están llamando, espero que ya nadie me llame. Bueno, entonces nos dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, que como muchos son los miembros,
Así pues, que muchos son los miembros del cuerpo que forman un solo cuerpo. Así también es, pues, en la iglesia somos muchos los miembros, pero formamos un solo cuerpo que es, pues, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, bautizados bajo un mismo espíritu. Entonces, Jesucristo entonces, como pues recibió el bautismo porque Jesús es pues nuestro sumo sacerdote en esta nueva alianza. Recordemos que Jesucristo está en el santuario celestial ministrando, no con pues sangre de animales, de machos cabríos, sino que está ministrando con su propia sangre. Él es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Los sacerdotes y levitas comenzaban su servicio a los 30 años de edad, de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo del altar. Entonces, en ese tabernáculo de reunión, así nos dice la Biblia en el libro de Números capítulo 4, versículo 3 y versículo 30. La consagración de los sacerdotes comenzaba con un tevilá o baño ritual. O sea, pues este era el ritual judío, y así nos lo especifica el libro de Levítico en el capítulo 8 y versículo 6. O sea, pues ahí se daba lo que era la consagración de los sacerdotes. Entonces Moisés hizo acercarse, dice, a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y después eran ungidos. El Padre Dios también ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, como dice, pues descendió en forma de paloma. Y por último, para que se cumpliera la profecía, ha sido contado entre los pecadores, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 12. Lo más parecido que hizo Jesús al bautismo fue la circuncisión, que entraba a los judíos a lo que es el pacto mosaico, que es lo que ya estaba diciendo. Así pues lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11 y 12, nos dice cómo realmente pues el bautismo ahora sustituía lo que es la circuncisión. Entonces era necesario que el varón que naciera se circuncidara a los 8 días para poder formar parte de lo que era el pacto mosaico, a formar parte de lo que es el pueblo de Dios. Igualmente ahora la iglesia a través del bautismo nos hace formar parte del nuevo pacto, de la nueva alianza, en la que Jesucristo pues es nuestro sumo sacerdote y es nuestro mediador. Es una nueva alianza, como nos dice Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20. Entonces la iglesia nos incorpora a lo que es pues la vida cristiana a través del bautismo. Dice la cita de Colosenses capítulo 2 versículo 11 y 12, dice: en él también fuiste circuncidados, o sea, en Cristo, fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, haciendo sido sepultados con él, o sea, con Cristo, a través de el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. O sea, nosotros somos bautizados y sepultados con Cristo en el bautismo. Igualmente, esta es la esperanza de la resurrección. Así como Cristo resucitó, igualmente nosotros también resucitaremos por la fe en la acción del poder de Dios. Esto es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Entonces, prácticamente aquí San Pablo nos está diciendo que el bautismo es la nueva circuncisión en lo que es la nueva alianza. Pero algunos me dirán entonces qué pasaba con la mujer. Pues la mujer, como no tenía ninguna validez, sino que era tomada como un objeto, pues simplemente ella no recibía lo que era el ritual de la circuncisión. Y esto nosotros lo vemos cuando Jesucristo, cuando se dan los mandamientos, dice: no desearás los bienes de tu prójimo, y bueno, el buey, y menciona a la mujer. O sea, era considerada como un objeto. Es Jesucristo el que le da valor a la mujer cuando hace cambio a los mandamientos, y esto nosotros lo vemos en lo que es San Mateo capítulo 5 versículo 28. Entonces,
En la antigua alianza se entraba por la circuncisión que se realizaba a los 8 días de nacido por los padres judíos que querían que los hijos estuvieran lo más rápido posible en lo que era la alianza del pueblo de Israel con Dios. Igualmente, así los padres cristianos pues bautizamos a nuestros hijos porque queremos que nuestros hijos formen parte de la nueva alianza en Cristo, y por eso la iglesia nos incorpora a lo que es la vida cristiana a través del bautismo, y es necesario hacerlo lo más pronto posible para pasar a formar parte de lo que es el cuerpo místico de Cristo, bautizados no en agua sino en el Espíritu Santo. Entonces recordemos que bautismo significa sumergión. Entonces, así como Juan sumergió a Jesús, entonces, y como tal vez algo otros se quieren sumergir en agua, pues nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo, que es como Jesucristo pues manda. Entonces, a la alianza nueva nosotros entramos por el bautismo, que es la nueva circuncisión espiritual, como nos dice San Pablo. Y lo hacemos de niños, como en Israel también lo hacía, para adentrarnos también en la nueva alianza y pues recibir la gracia de Cristo. Es importante saber que cuando nacemos nosotros no solo traemos el pecado original, sino no traemos la gracia de Dios. O sea, nacemos sin la gracia de Dios. Ahora vamos a ver entonces qué nos dice San Mateo en el capítulo 3, versículo 11, acerca de lo que es el bautismo y la diferencia del bautismo de Juan con el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo de la Iglesia Católica. San Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo os bautizo con agua. Este es San Juan el Bautista el que está hablando. Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, aquí San Juan Bautista nos está diciendo que Jesucristo, a quien él no es digno de desatarle la correa de los zapatos, él nos bautizará en un nuevo bautizo, que es en el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo nos va a sumergir en el Espíritu Santo. La iglesia entonces nos sumerge en el Espíritu Santo. O sea, nos bautiza en el Espíritu Santo, nos sumerge en el Espíritu Santo. Y lo vemos muy claro cuando Jesucristo da el mandato en lo que es San Mateo capítulo 28 versículo 19. Un mandato para los discípulos, o sea, para sus apóstoles. Y pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes. Todas las gentes. Oiga, los niños son gentes, son personas. En otras versiones bíblicas usted va a encontrar y hacer mis discípulos a todas las personas. Y en otras versiones bíblicas usted va a encontrar a todos los pueblos. Pero todos los pueblos están formados por personas. Los niños son personas. Entonces, hacer mis discípulos a todas las personas. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bautizarnos en la forma trinitaria. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, es un mandato de Jesucristo. Ahora vamos a ver también qué nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 5 y cómo nos confirma el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 versículo 5: la que oíste de mis labios que Juan, esto lo está diciendo Jesucristo, Juan bautizó con agua. Oiga, Juan bautizó con agua, era un bautizo para conversión. Eso era el bautismo de Juan, bautizó en agua. Pero vosotros, en cambio, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto Jesucristo ya estaba anunciando, profetizando el día de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces, también vamos a mirar en lo que es Corintios, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 2. Esto pues nos confirma una prefigura del bautismo en la antigua alianza, que es para todos en la nueva alianza. Así como fue él para todos en la antigua alianza, también es para todos en la nueva alianza. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 2 nos dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para la mayoría de ellos, dice, agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Pero antes dice, no ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos. La cita bíblica en concreto es 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, versículo 1 y versículo 2. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos cruzaron el mar. Y para unirse a Moisés todos fueron bautizados. Oiga bien, todos fueron bautizados en la nube y el mar. O sea, cuando el pueblo fue rescatado de la esclavitud de Egipto, pues atravesaron el Mar Rojo. Y una bola de fuego, pues que representa al Espíritu Santo, lo seguía. Entonces dice, todos estuvieron bajo, dice, todos cruzaron el mar y para unirse a Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. O sea, todos fueron bautizados en la nube y el mar. O sea, cuando cruzaron, pues el mar, pues se mojaron, fueron bautizados en agua. Y la nube que representa al Espíritu Santo, ellos ahí fueron bautizados y dice, y todos cruzaron el mar. O sea, aquí no dice que solo los adultos cruzaron el mar y solo los adultos se bautizaron. Dice, y todos cruzaron el mar. Y para unirse a Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces aquí San Pablo nos está diciendo que el pueblo, cuando cruzó el Mar Rojo, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, ahí fue bautizado. Dice todos. Todos representa que todos quiere decir todos. No quiere decir que solo adultos y que los niños no. Todos significa todos. Entonces, esto nos da a entender, y esto es solo lo que les quería comentar acerca de lo que es realmente pues el bautismo. Y que realmente el bautismo de Juan no era pues un sacramento. Ahora vamos a ver, y con esto termino, una parte de lo que es el San Marcos capítulo 16, versículo 16, que es la cita del caballito de Troya de los hermanitos separados, para decir que es necesario tener capacidad, conocimiento de creer para poder pues bautizarse. Dice, id en todo el mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea se condenará. Bueno, en primer lugar vamos a decir que San Marcos es un evangelio que está siendo dirigido a un pueblo pagano, a un pueblo que realmente pues no tenía fe y que realmente se estaba evangelizando. Si aquí los adultos no creen, pues mucho menos van a creer los niños. Pero San Mateo, cuando se habla en Mateo 28, 19, ya está hablando a un pueblo creyente. Por eso ahí dice, primero bautizar y luego enseñar. Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mandato de Jesucristo. Y otra cosa, esta cita bíblica, Marcos 16, 16, dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Entonces, este es el caballito de Troya de los hermanitos separados. Es necesario creer y luego bautizarse. De lo contrario, el bautismo no vale, dice. Entonces, hay dos condiciones. Creer, el que crea y se bautice. O sea, el que crea y se bautice. Y la cita dice, pero el que no crea se condenará. Entonces, como los niños no tienen capacidad de creer, entonces se condenan. Así de simple. Es lo que la cita dice y es lo que ellos mal interpretan. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea, o sea, el que no crea se condenará. Y los niños no tienen capacidad de creer, entonces como no tienen capacidad de creer, simplemente se condenan porque no los bautizas. Y así pues de 0 años a 30 años hay millones de almas que van a parar al infierno porque así los hace llevar el demonio y se los entregan, o sea, pues con todos sus pecados, sin confesarse, sin comulgar, sin bautismo, pues son bienvenidos para el diablo. Entonces, así es como el diablo engaña a la gente. Entonces, es necesario el bautismo para recibir el Espíritu Santo, no solo para salvarse. Miren lo que nos dice
el que crea pues se salvará. O sea, el bautismo sirve para la salvación. Entonces, porque también San Juan capítulo 3, si no estoy mal, nos habla de que el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, él sirve para lo que es, pues, entrar al reino de los cielos. Sirve para la salvación. Palabra del mismo Jesucristo cuando está hablando con Nicodemo. El que no nace del agua y el espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, es importante el bautismo para muchas cosas. Primero, pues, para que se nos abran los cielos. Primero, para ser hijos de Dios, para recibir el Espíritu Santo, para obtener la gracia santificante, para muchas cosas, pero lo más importante es recibir el Espíritu Santo, como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39, y recibiréis pues la promesa de recibir el Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y también para vuestros hijos. Esto es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Entonces esto es lo importante del bautismo para obtener pues un sacramento de iniciación cristiana. El primer sacramento de iniciación cristiana que es instituido por el mismo Jesucristo. Entonces no es solo para el perdón de los pecados, sino es para que se nos abran los cielos, como nos dice pues la Biblia en lo que es realmente una enseñanza teológica, como nos dice pues en el bautismo de Jesucristo que vemos en San Mateo capítulo 3 y versículo 11 en adelante, 8 en adelante. Miramos cómo realmente dice que a Jesucristo se le abrieron los cielos, dice, y subiendo, dice, le voy a leer la cita de San Mateo, si me dejan buscarla, capítulo 3, dice, entonces, dice, déjenme ver, dice, yo bautizo con agua para conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de llevarle las sandalias, él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, en cambio quemará la paja con un fuego que no se apaga. Entonces, vamos a ver lo que fue el bautismo de Jesucristo y vamos a ver aquí tres enseñanzas teológicas que nos dice San Mateo. Dice, entonces vino Jesús al Jordán de Galilea para ser bautizado por Juan, pero éste se resistía diciendo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí. Entonces aquí vemos que San Juan Bautista no quería bautizar a Jesucristo porque él sabía que Jesucristo no tenía pecado y no necesitaba ser bautizado. Entonces Jesús le respondió, déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. O sea, aquí se cumple toda justicia de Dios, justicia del cielo. Entonces dice, entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él, y una voz decía de los cielos, dijo, este es el Hijo amado en quien me complazco. Entonces, si nosotros vemos, Jesucristo no recibió el Espíritu Santo estando sumergido en el agua, ni se le abrieron los cielos estando sumergido en el agua, ni el Padre dijo que él era el Hijo suyo estando sumergido en el agua, sino que después de estar fuera del agua. Entonces, hay tres enseñanzas teológicas. La primera es que dice que se abrieron los cielos. Igual a nosotros cuando nos bautizamos se nos abren los cielos. Porque la pregunta aquí es, ¿Jesucristo tenía cerrados los cielos? No, obviamente que Jesucristo no tenía cerrados los cielos porque Él era Dios. Dice que recibió el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios descendía en forma de paloma. ¿Será que Jesucristo no tenía el Espíritu Santo? Jesucristo tenía el Espíritu Santo porque Él es Dios. Es una de las tres personas distintas. Dice pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Entonces, Jesucristo también era Dios, entonces Él tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces lo recibió? Para darnos una enseñanza teológica. Y después dice, una voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado a quien he sido complacido. Entonces, aquí hay tres enseñanzas teológicas. Una, se nos abren los cielos. Dos,
recibimos el Espíritu Santo. Y 3, nos volvemos hijos del Dios Altísimo. Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Estas son las 3 enseñanzas teológicas que la Biblia nos quiere decir acerca de lo que es el bautismo. Entonces, espero que esta pequeña reflexión les sirva, les ayude para poder entender un poquito acerca de lo que es el bautismo y cómo el bautismo de Juan no era un sacramento, era un bautismo de conversión y no era un bautismo del Espíritu Santo como lo pues ministra nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y no olviden, bautismo significa sumergir. Los que se sumergen en agua, pero nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Una feliz noche.